Hola a todos. Hoy se preguntaron por qué estoy vestido como africano. Entonces, para saberlo, seguimos con la próxima clase. Hola a todos, aquí estamos para nuestro curso de criollo haitiano. Espero que ya tienes tu copia de tu libro para poder empezar de una vez con el curso criollo haitiano. Como le habías dicho, que hoy le voy a decir por qué estoy vestido como africano. Y también vamos a seguir con el alfabeto criollo haitiano, desde la N hasta el final, ¿sí? Pero como siempre, hacemos un poco de la historia de Haití. Es importante saber de la historia de un pueblo que quieres conocer de su cultura. Puede ser más fácil relacionarte con ellos. Hoy lo que vamos a hablar de la cultura haitiana, como habíamos mencionado la vez pasada, es que los franceses habían conseguido derecho normal de dirigir la parte que se llama hoy Haití en la isla, aunque el nombre completo de la isla también era Haití. Y la diferencia entre el trato de los españoles y los franceses: españoles hicieron un trato en el año 1512 y 1513, lo que se llamamos las leyes de Burgos. Y en esa ley no se permitían maltrato de los esclavos o los nativos. Y los franceses, por su parte, dicen la historia, trataban duro a los esclavos. Era la diferencia. Y cuando murieron todos los esclavos o los nativos que existían, que ellos les pusieron a trabajar duro, entonces empezaron a comprar esclavos desde África. Sí, desde África. Por eso estoy vestido hoy como africano, porque los haitianos vienen de África, de algunos países de África como Camerún, Nigeria, Ghana. Sí, ahora podemos imaginar la diversidad de cultura y de idioma junto en esa colonización. Es por eso que quiero dedicar un mensaje a los nigérianos, Ghana, Cameroun. Je voudrais vous dire que en cet instant, je suis en train de parler de la naissance du peuple haïtien, que les Haïtiens, nous venons d'Afrique et que nous sommes tous vos enfants, les Haïtiens, et que nous aimons beaucoup les Camerounais, les Nigériens et les Ghanéens. ¿Ok? La próxima vez vamos a seguir hablando de la historia de Haití. Vamos a ver como que no solamente había esa diversidad de cultura, que ya era un problema, de idioma, otro problema, pero también entre los mismos franceses, lo que eran ricos o lo que eran pobres, habían divisiones entre ellos. O sus hijos con las mujeres africanas, que se llaman mulatros, también va a tener problema, que sea con esos blanquitos, los franceses pobres, y los esclavos. Entonces, sea atento para la próxima clase. Por ahora, vamos a seguir con el curso criollo haitiano. Hoy, en nuestra clase, vamos a seguir con las letras como la N, la O, P, Q, R, S, T, U. Si el tiempo nos permite,
vamos a seguir con V, W, X, Y y Z. Empezamos con la N. La N se pronuncia como N. No te preocupes, es así, pero no vas a necesitar decir N. Es una N nasal. Muchos de mis estudiantes me dicen que a veces ni se dan cuenta que la N se pronuncia. En la práctica te vamos a enseñar cómo se dan cuenta que la N está presente en una palabra. Pero la pronunciación es N. Es el pronombre personal de nosotros. ¿Sí? Dejamos de lado la letra N. N nasal. La O sigue siendo igual. Entonces no vamos a hacer caso de la letra O. La P igual. La Q no lo vamos a usar en criol haitiano, porque la letra K lo reemplaza. Para decir que, yo uso K, E. Para decir K, yo uso K, A. Entonces no va a hacer falta usar la letra Q. No existe en criol haitiano. Como le digo siempre, al menos que viene de otra palabra, de otro idioma, puede ser. Pero en el criol mismo no hace falta usar la letra Q. La famosa letra R es la letra más difícil en los idiomas latinos. No le digo para el criollo haitiano, sino para cualquier otro idioma que sea francés, español, inglés. La letra R es re difícil. A los haitianos nos cuesta mucho mover la lengua para decir re. Arrepentir es difícil. Entonces hay que practicar la letra R en criollo haitiano, igual que cualquier otro idioma, francés, amour, ¿ves? Entonces la letra R es así. Pero te vamos a enseñar la pronunciación. Hay que memorizar la pronunciación para lograr pronunciar la R tal como se pronuncia en criollo haitiano, pero no como en español, ¿sí? La letra S es igual, pero la diferencia es que en español la S se pronuncia en general con la lengua más adelante de la boca, sa, y la Z es aún más. Entonces lo que vamos a hacer con la letra S, en vez de poner la lengua adelante, lo vamos a traerlo atrás para pronunciarla, ¿sí? Porque vamos a hacer práctica con la letra S, ¿sí? La letra T, no te preocupes, sigue siendo igual, pero presenta el mismo problema en general entre el español y el criollo. En el criollo no vamos a necesitar poner la lengua dentro o enfrente, adelante, dentro de los dientes. No hace falta hacer eso en criollo haitiano. Entonces, en cada caso que tienes que usar la lengua en la punta de la boca, no lo vas a hacer en criollo haitiano. La U en criollo haitiano está siempre combinado con la O. La U existe, pero con la O. V. En la clase anterior habíamos mencionado un poquito la diferencia entre V y P. También en esa clase vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a practicarlo. En la práctica va a ser más fácil entender la diferencia. Doble
U, W, es ese que va a reemplazar el sonido de la U que decíamos recién que está acompañado siempre la U, ¿sí? Vamos a usar W como U. En general es el sonido del W, pero claro que sí, al principio de una palabra, W se pronuncia como si fuera una R, tal como se pronuncia en criollo haitiano. X, no vamos a usar X en criollo haitiano. Para tener el sonido X, vamos a reemplazarlo por G de gato y Z, como en la palabra ejemplo en español, o en la palabra exhortación, es como disciplinar, educar a una persona, exhortación. Entonces, a veces la X lo reemplaza con EK o con KS. Eso va a depender de la pronunciación que usa el haitiano, porque vamos a ver adelante que algunos haitianos hablan el criollo como si fuera francés. Ahora vamos a empezar a ir directamente en la práctica con esas letras. La letra N con A se dice na. 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 Ne-a. Na. N-A. Na. 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 Con ese mismo sonido vamos a seguir. Na. Ne. Ni. No. Na. Ne. Ni. No. Na, ne, ni, no. Mi lengua doblado ahí. No lo pongo dentro de mi diente, sino lo doblo para decir na. 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 Es más fácil poner la lengua pegada arriba para decir na. Na. Doblando la lengua, na. Na. Ok. Lo más importante es hacer ese sonido na. 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 Ne. Ni. No. Na. Ne. Ni. No. Seguimos con la P. Pa, pe, pi, po. Ah. No hace falta. La R. La R en español, si lo combinaría con los vocales, yo tendría, a ver, ra, re, ri, ro. Ra, re, ri, ro. En español. No voy a mover mi lengua para decirlo en criollo. Es ra. 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 Con ese mismo sonido sigo. Ra, re, ri, wo. Ra, re, ri, wo. No ra, re, ri, ro. No. La lengua no se mueve. Ra, re, ri, wo. Ra, re, ri, wo. Ra, 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 re, ri, wo. Seguimos con la letra S. Seguimos con la letra S. En español se diría o diríamos sa,
se, si, so. Sa, se, si, so. Vamos a hacer lo mismo, pero sin la lengua al final de la boca. Sería sa. Antes de dejar que mi lengua sigue en la punta de mi boca, va a decir, es como en español, la lengua va acercando a la punta de los dientes para decir sa. Yo bloqueo mi lengua para decir sa. Una táctica es seguir pensando que la S en criol tiene el sonido de S. ¿Ves? Entonces con ese sonido digo sa, sa, sa. Seguimos con ese sonido. Sa, se, si, so. Si haces ese sonido, vas a pronunciar la S sin problema. Sa, se, si, so. Sa, se, si, so. Lo mismo con la letra T. Para decir ta, te, ti, to. Sería. Usamos la misma táctica. El nombre es T. ¿Ves cómo lo digo muy corto? T. Entonces voy a tener ta, te, ti, no ti, ti, to. Ta, te, ti, to. Ta, te, ti, to. Muy bien. Ta, te, ti, to. Seguimos con la V. La V. V. No la B. La V. La V es va, via, via, va, via, va, va, ve, vi, vo. Yo, así como doblo esa parte de mi boca para tener el sonido de V. Es como si, ¿ves? Una práctica es como poner hasta los dientes así para decirlo. Va, 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 ve, vi, vo. Va, ve, vi, vo. Puedes intentarlo así. Casi model así. Va, ve, vi, vo. Estoy un poco exagerado, pero sí es la táctica para pronunciar la letra B para no decir B, 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 como la B que se hace así. B, B, B y la V. B, B. Entonces voy a tener pa, V, vi, vo. ¿Sí? W, como le decía, se pronuncia como U del español cuando está en medio de una palabra. ¿Sí? Al principio, en general, no digo siempre, se pronuncia como R con la pronunciación de criol, especialmente cuando después del W está O. W con O al principio de una palabra se pronuncia como si fuera R y O. Entonces eso me da el sonido de wo. Recordaron que recién decíamos la R, se dice ra, re, ri, wo. Entonces ese mismo sonido de wo, cuando tengo W-O al principio de una palabra, o casi siempre se pronuncia wo. ¿Sí? Como en la palabra wome, romano. Wome, romano. ¿Sí? Vamos a pronunciar la W con los vocales.
sería wa, es como u y a, wa, we, wi, wo. U, a, wa, u, e, we, u, i, wi, u, o, wo. No voy a decir u, o, es como le decías, es r, o, wo. ¿Ves? W, o, siempre wo. Wa, we, wi, wo. ¿Sí? La Y en criollo haitiano es como si fuera doble I. Si es doble I, es como que tengo que decir una I más larga. Lo que me da, si agrego un vocal, es como ia, ia, ye, yi, como 3 I. Yi, yo, ya, ye, yi, yo. Ya, ye, yi, yo. Ya, ye, yi, yo. La Z, sin la lengua para decir sa, se, si, so, sería sa, se, si, so. Lo que me doy cuenta, muchos de mis estudiantes con la Z sigue con el sonido de S. En vez de decir 12, dicen 12. No. No olviden que la Z tiene ese zumbido. Tratar siempre de hacer ese zumbido, sea exagerado al principio con la pronunciación de criol y después naturalmente te va a salir sa, 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 se, si, so, sa, se, si, so, sa, se, si, so. Muy bien. Hoy podemos decir que terminamos con el alfabeto de criollo haitiano, pero sí vamos a seguir con la fonética del criollo haitiano. Vamos a combinar algunas letras más vocales para ver qué sonido emite. Si conocen bien la fonética del criollo haitiano, te va a ser muy fácil para hablar bien el criollo haitiano. Lo que trato de hacer en los videos es dar los mínimos detalles posibles para aquellos que quieren pronunciar bien el criollo haitiano. Y después cada persona va a elegir su punto débil para mejorarlo, ¿sí? Bueno, es todo para hoy. Seguimos hasta la próxima clase.